día, Dios les bendiga. Quien les saluda es el pastor Javier López, aquí con la ayuda del Señor. Queremos compartir con ustedes, hermanos y amigos, un tema que ya habíamos estado anunciando que queremos compartir, es acerca de las caravanas. Y quisiera, hermanos, tocar este tema como una señal también de los últimos tiempos, ¿verdad? Yo me he quedado sorprendido que no se le ha puesto el cuidado a lo que ha ocurrido con las caravanas. Prácticamente en estos últimos años nosotros hemos visto cómo han surgido las caravanas, ¿verdad? Digamos de Centroamérica hacia los Estados Unidos, pasando, claro, los hermanos que vienen, o las familias o las personas que vienen de Centroamérica, de Honduras, y luego ya posterior también caravanas que se formaron en El Salvador y caravanas que se han formado en Guatemala, en diferentes lugares. Pareciera como que de repente, nada más de repente, fíjese que esto no se había dado. Este fenómeno es algo que debemos de ponerle cuidado porque esto no se había dado. Las caravanas masivas se han dado en los últimos años y nos damos cuenta, hermanos, de que algo está sucediendo en el mundo, algo está pasando. ¿Por qué es que están sucediendo tanto terremoto? ¿Por qué es que está sucediendo el problema que hoy tenemos del virus, verdad? Que está haciendo tanto daño a diferentes países, los diferentes países ya no hayan exactamente qué hacer, ¿verdad? Es un estado de emergencia para cada país. Y yo creo, hermanos, que los rumores de guerra, ya ve que hace poquito el gobierno de los Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani, uno de los líderes más inminentes de Irán, y pues esto generó, ¿verdad?, la posibilidad de una guerra contra Irán, y posiblemente con la intervención en su momento de Rusia. Pero nos damos cuenta que los rumores de guerra que la Biblia dice, ahí están latentes, como que pareciera que todo lo de Mateo 24, lo que Jesús predijo acerca de los últimos tiempos antes de su venida, parece ser que lo estamos viendo, hermanos, todos. O sea, ya no hay nada. Parece ser que todo lo profético, lo de señales antes de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, parece ser que todo se está cumpliendo, hermanos. Pero hay algo, hermanos, que a mí me llamó mucho la atención, y por eso me di a la tarea de tratar de investigar el fenómeno de las caravanas, porque yo sé que algo está ahí detrás de todo esto como una señal profética. Y me doy cuenta, hermanos, de que las caravanas son una realidad bíblica, una verdad bíblica. Y yo les quiero decir, hermanos, que digámoslo así, traté de ponerle cuidado a todas las caravanas, sobre todo caravanas masivas, ¿verdad? Y me di cuenta que la primer caravana es la caravana que Dios llama, y que Dios los llama, ¿verdad?, de Egipto, al pueblo suyo, al pueblo de Israel. Y ahí es cuando por primera vez Dios es, hermanos, quien hace una caravana masiva, un éxodo masivo. Y el pueblo de Dios iba hacia una tierra desconocida, donde ellos iban siendo dirigidos por un líder. Claro, era Moisés. Y Moisés a su vez era dirigido por Dios, porque dice la Biblia que él iba como poderoso gigante, ¿verdad? La Biblia dice que durante el día la presencia de Dios era una nube que los cubría del sol impresionante, del sol de aquellos desiertos. Se imagina un sol abrasador, que si no fuera por la presencia de Dios que cubría con esa nube y hacía un poco de sombra, indudablemente, hermanos, que el pueblo de Dios no hubiera podido sobrevivir en esa caravana, en ese gran éxodo en el cual iban. Y por la noche dice la Biblia que se convertía aquella nube en una nube de fuego, en
impresionante, ¿no? Para alumbrarlos y darles un poco de calor, ya que los desiertos por la noche, hermanos, son muy congelantes, son las temperaturas bajan demasiado, que sería imposible que nadie pueda sobrevivir si no es por la presencia del Señor. Ahora, todo esto que yo les estoy mencionando, hermanos, es porque las caravanas, los éxodos están en la Biblia, y todo esto que ha estado aconteciendo en estos últimos años son señales. Yo lo veo como señales que Dios nos está diciendo, también nos está hablando a través de las caravanas. Y yo veo a través de la historia, hermanos, que se han dado varias caravanas, ¿verdad? Y yo le estoy poniendo mucho cuidado, le estoy poniendo mucha atención, porque, hermanos, hay algunas razones por las cuales se hacen las caravanas. Y yo quiero conectar un poquito las razones, el por qué surgieron las caravanas en el tiempo antiguo, en el éxodo masivo, en esa caravana grandísima que Dios llamó de una tierra donde estaban ellos siendo esclavos para llevarlos a una tierra de libertad. Y mire que yo encuentro que las razones del éxodo, de Éxodo capítulo número 1 y 2 en adelante, yo encuentro que las razones fue porque había maltrato, número 1, porque había también una discriminación impresionante, ¿verdad? Por supuesto que la Biblia dice que había también mucho abuso, hermanos. Y cuando usted analiza las razones del éxodo bíblico, se da cuenta que también va muy paralelo a las razones por las cuales nuestros hermanos de Centroamérica tenían que salir, ¿verdad? De sus países, ya sea Honduras, sea El Salvador, sea Nicaragua, sea Guatemala, ¿verdad? Y yo veo eso. Ahora, vayamos a las Escrituras para que rápidamente así analicemos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 1 del libro de los Éxodos. Y vamos a ver, hermanos, cómo el pueblo de Dios tuvo que salir debido a estas tres cosas que yo estoy analizando a través de la Escritura. Número 1, razón por las cuales Dios sacó en caravana a su pueblo de Egipto. Número 1 es que hubo maltrato. Número 2 es que había discriminación. Y número 3 es que se estaba dando el abuso. El abuso. Y mire usted lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor, hermanos: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Es decir, ellos estaban sirviendo, pero estaban siendo obligados, hermano. Estaban siendo, dice la Biblia, a servir con dureza. Es decir, lo que ellos estaban recibiendo era un maltrato de parte de los egipcios. Dice el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo en todo labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Es decir, estoy viendo yo, hermanos, que había maltrato y abuso, y había prácticamente una discriminación, porque los egipcios decían: ustedes no son nada, ustedes aquí son gente pobre, son esclavos, ustedes tienen que, y los maltrataban, los discriminaban. Y nosotros miramos, hermanos, que esa fue una de las razones por las cuales la Biblia dice que el pueblo que estaba esclavizado allá en Egipto tuvieron que salir, ¿verdad? Y claro, clamaron al Señor. Yo me he quedado muy sorprendido cómo en estas caravanas, hermanos, la mayoría de los que vienen expresan, razones por las cuales ellos están saliendo de su país, de Centroamérica, del país, vuelvo a repetir, de los diferentes países de Centroamérica, y ellos expresan, nuestros hermanos y nuestros amigos, ¿verdad?, que vienen, ellos dicen: pues es que lo que pasa es que vemos que hay mucho abuso, no se nos paga los sueldos lo que se debe de pagar, hay maltrato, hay pobreza, hay discriminación, hay esto y hay lo otro, y esas son las razones. También otra de las razones, hermanos, que yo veo
es que se abusaba contra los más pobres, contra la clase más baja. ¿Cómo? Habiendo injusticia, ¿cómo? Habiendo violencia, ¿verdad? Porque los pobres eran los más castigados, hermanos, con violencia. Dice la palabra del Señor, hermanos, que eso se estaba dando en Egipto. Y por eso es que el pueblo estaba clamando, estaba pidiendo justicia a nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que Dios le ordena a Moisés que se haga, que prepare a la gente, ¿verdad? Porque la gente Dios la quería sacar en una caravana para llevarla de una tierra de esclavitud, de una tierra de pobreza, de una tierra donde ellos eran oprimidos, hacia una tierra de libertad que era la promesa del Señor. Pero yo quiero mostrarles otro pasaje aquí en el capítulo 2 para que veamos cómo había este abuso a los pobres, una injusticia, pero sobre todo, hermanos, que se estaba dando ya una violencia muy parecida a la que se está dando en nuestros países de Centroamérica y también de México, ¿verdad? La violencia tan fuerte. Miren lo que dice el capítulo 2 del libro de Éxodo, versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, cómo la injusticia reinaba, cómo la violencia reinaba en esas tierras llamadas las tierras de Egipto, ¿verdad? La injusticia, hermanos, y lo que era, digamos así, la violencia, era un cuadro que reinaba sobre toda aquella nación, razón por la cual el pueblo tuvo que salir en un éxodo masivo, en una caravana, y nosotros vemos, hermanos, cuando analizamos la Biblia, la palabra de Dios, como lo estamos haciendo aquí ahorita, se nos pone todo este cuadro muy paralelo a lo que están viviendo nuestros hermanos en Centroamérica. Por ejemplo, muchos de los hermanos y amigos que venían de Centroamérica decían: pues yo vengo huyendo porque en nuestro país hay mucha violencia. En nuestro país las maras han matado a mi hijo. Es impresionante, hermanos, cómo hay tantas familias que vienen huyendo porque ha habido asesinatos. Ellos han perdido hermanos, amigos, familiares, han perdido papás, asesinados por el crimen organizado, por la violencia, donde de tal manera, hermanos, que no se puede ni siquiera acudir a las autoridades, porque las autoridades están coluidas, están mezcladas con este ambiente, esta atmósfera de tanta violencia, lo que se conoce como el crimen organizado. Y esa violencia hace que la gente vaya buscando la paz a otras tierras, y por eso surgen las caravanas. Entonces, cuando vemos nosotros el cuadro bíblico, nos damos cuenta, cuando acercamos la lupa, la lupa, en este caso yo que tengo los lentes, ¿verdad? Y acercamos, pero también la lupa espiritual, ¿verdad?, a las escrituras, nos damos cuenta que la problemática que tenía el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios en Egipto, es muy parecido a lo que están ocurriendo en nuestros países, razón por la cual se tienen que salir caravanas masivas, éxodos masivos, para buscar nuevos horizontes, libertad, paz, formas de prosperidad, salir de la pobreza, salir de la violencia, salir del abuso, salir de tantas cosas, hermanos. Ahora, yo quiero, hermanos, compartir con ustedes un poquito, porque fíjense que yo veo que este es el primer éxodo masivo, la primer caravana que yo veo en las escrituras. Pero después vemos, hermanos, cómo se vuelve a repetir otras caravanas, que yo las veo como las segundas
la segunda manifestación de las caravanas en el plan profético de Dios a través de la historia. Y nosotros miramos, hermanos, cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, ha sido tan castigado. Las caravanas, hermanos, normalmente han sido formadas por pueblo de Dios. Ahora que yo estaba viendo los documentales, las noticias acerca de las caravanas que venían de Centroamérica, yo me quedé sorprendido, hermanos, porque la mayoría son personas que conocen de Dios. Algunos caídos, otros sirviéndole al Señor. A muchos de ellos se les dio profecía bíblica. En las iglesias les decían, Dios abrirá camino. Yo, por ejemplo, en la iglesia tengo hermanos, hermanas que han dicho, a mí Dios me habló, hermano Javier, pastor, me habló el Señor y me dijo que me iba a guardar, me iba a cuidar, y mire, aquí estoy ya con mis hijos. Y le digo, hermano, hermana, gloria al Señor, mire. Entonces, Dios les habló a muchos. Yo me quedo sorprendido cómo en las caravanas, hermanos, yo me quedo sorprendido cómo en las caravanas de estos últimos tiempos, mucho ha sido pueblo de Dios, mucho ha sido pueblo que ha estado caído, pero que conocen y que traen compromisos, traen votos de que si llegan con bien, se van a cimentar en la palabra y le van a servir al Señor. Y yo veo eso, hermanos. Fíjese que analicé a través de la historia las diferentes caravanas masivas, los diferentes éxodos, y yo veo que siempre está el pueblo de Dios ahí. Por ejemplo, cuando Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, que Jesucristo viene a la tierra, dice la palabra del Señor que Él viene y sana, hace milagros, da la forma como deben las personas adorar al Señor, cómo es que el hombre y la mujer de Dios tiene que servirle al Señor, ¿verdad? Porque vemos nosotros que los fariseos estaban dando una enseñanza muy equivocada, hermanos, donde ellos enseñaban, pero ellos no practicaban. Entonces Jesús dice, no, esto está mal, esto tiene que ser servirle a Dios, pero yo soy el primero que tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que Jesús viene y pone el ejemplo de lo que es ser una vida verdadera de un hijo de Dios, cómo se debe de servir al Señor, y miramos nosotros que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, puso el ejemplo que debemos de darlo todo para Dios. Vemos nosotros que Él viene, enseña a los discípulos, hace lo que tiene que hacer, va a la cruz del Calvario para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Y vemos nosotros cómo Él, hermano, prepara a su pueblo, ¿verdad? Prepara a su iglesia, prepara a los discípulos y les dice que Él va a estar con ellos, que no se preocupen, que el Consolador, aunque Él se iba a ir, pero iba a venir el Consolador para guiarlos, para fortalecerlos, para consolarlos. Y inmediatamente que nuestro Señor y Salvador Jesucristo muere, hermanos, y resucita, y Él da ordenanzas y todo lo que nosotros sabemos. Pero después de algunos años que ya el Señor ya no está, vemos nosotros que empiezan a surgir las primeras caravanas masivas, los primeros éxodos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que hubo algunos emperadores como Nerón, como Tito, como Vespasiano, como Domiciano, que hicieron grandes persecuciones queriendo matar. Vemos nosotros ahora otra vez el factor violencia, vemos nosotros el factor abuso, vemos ahora nosotros el factor, hermanos, de la discriminación, porque eran cristianos, los discriminaban, porque pues en ese tiempo, hermanos, había una persecución demoníaca sobre los hijos de Dios, y los querían reprimir, los tenían en la pobreza, y vemos nosotros, hermanos, que estos emperadores, vuelvo a repetir, como sobre todo como el general Tito, ¿verdad? Que hace una persecución impresionante, y entonces surgen las caravanas, los éxodos masivos, ahora de Jerusalén hacia tierras desconocidas, es decir, muchos se fueron a Europa, otros se fueron a diferentes partes del Asia, del Oriente Medio, ¿verdad? Unos optaron por irse hacia las partes del norte de África, de Alejandría y todas esas zonas, de tal manera que los éxodos, las caravanas, nuevamente se ven a través de la historia, que las caravanas, hermanos, esos éxodos masivos
se vuelven a ver y se instalan en diferentes partes del mundo. Esas caravanas, muchos de ellos fueron a Rusia y allá hicieron comunidades grandes del judaísmo. Vemos nosotros que los cristianos también agarraron para algunas partes por ejemplo, de Europa, Inglaterra, esas zonas, y diferentes, tanto comunidades judías como cristianos, son los éxodos, son las caravanas, ¿verdad?, que se desplazan. Para mí esa es, hermanos, la segunda manifestación de caravanas en el plan profético del Señor. Después de esas caravanas, hermanos, que surgen en el año, más o menos en el año 70, 80 después de Cristo, y que son una señal, ¿verdad? Y ellos vinieron a cumplir la palabra de Dios, donde Dios había dicho que ellos tendrían que llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Es decir, de alguna manera estas caravanas llevaban un mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Porque donde ellos iban predicando la palabra del Señor. Por ejemplo, hermanos, este hombre llamado Tomás, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. El hombre que nosotros criticamos tanto, Tomás, ese hombre, hermanos, en ese tiempo, cuando ellos salen huyendo por la persecución de los grandes emperadores y generales romanos, Tomás murió asesinado predicando la palabra. Él muere asesinado en unas colonias griegas del pueblo griego, predicando la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y con una lanza lo atravesaron, él predicando la palabra. Esto no está en la Biblia, son evidencia histórica. Que hay un libro muy conocido que yo voy a recomendarles, hermanos. Se llama El libro de los mártires, de John Fox. Ahí usted va a ver cómo, por ejemplo, Mateo, hermanos, el libro de los mártires habla, John Fox explica que por ejemplo, Mateo agarró para hacia las zonas de China, fíjese, y allá por las partes de China anduvo predicando el evangelio de Jesucristo, y por allá él murió, casi que la mayoría murieron asesinados por predicar de Jesucristo. Entonces el evangelio llegó a la China, llegó a Alejandría, al norte de África, llegó a Europa, a diferentes lugares, cumpliendo las caravanas de alguna manera una parte de lo que Jesús había profetizado, que el evangelio tenía que llevar a todos los rincones del mundo predicando a Jesucristo, ¿verdad? Entonces veo ahí, hermanos, así rápidamente, veo ahí yo la segunda etapa de lo que vienen siendo el plan de las caravanas en el plan profético de Dios. Y luego, hermanos, después de esta salida de estas caravanas en esos tiempos, hay un paréntesis, hermano, que son siglos y siglos y siglos, y luego yo veo que nuevamente vuelven a surgir las caravanas, y otra vez veo el factor violencia, veo otra vez el factor violencia, veo otra vez el factor violencia, el factor pobreza, el factor donde se reprime al pueblo. Y veo yo cómo, hermanos, se vuelve a repetir lo mismo que en Éxodo con los egipcios, lo mismo que ocurrió en la etapa del primer siglo de la iglesia cristiana, cómo ellos son oprimidos, cómo hay violencia, cómo hay persecución, cómo se dan todos los factores de injusticia, ¿verdad? La discriminación. Pero otra vez, hermanos, después de muchos siglos, en los años 1700 vuelve a surgir, hermanos, esto mismo que yo les estoy compartiendo. Dice la historia, porque esto no está en la Biblia, pero dice la historia que ya estando los cristianos en Inglaterra, hermanos, acordémonos que en los años 1500 ya un hombre llamado Martín Lutero en Alemania había protestado en contra de la iglesia católica, en contra de la tradición católica, porque él dijo: lo que están haciendo los católicos, lo que está haciendo el sistema católico es antibíblico. ¿Cómo es posible que se estén vendiendo las indulgencias cuando Dios perdona gratuitamente? ¿Cómo es posible que cobremos por ir a bautizar una criatura? ¿Cómo es posible que
que se cobre por ir a echar, a ministrar el santo óleo o de la santa, cuando la persona muere. ¿Cómo es posible que se esté cobrando por los niños que mueren sin ser bautizados, y se está enseñando que si no se van al limbo, y cómo es posible que se les esté cobrando nada más por orar por sus seres queridos? Y entonces Martín Lutero, hermano, se declara en contra. Él dice: yo protesto en contra de las doctrinas y enseñanzas bíblicas que está enseñando la Iglesia Católica. Y entonces, hermanos, nosotros miramos cómo Martín Lutero empieza un mover guiado por el Señor, y eso se conoce como el protestantismo. Nosotros, por ejemplo, la Iglesia Cristiana Evangélica, se nos ha catalogado y se nos ha puesto en esa categoría de protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque nosotros protestamos en contra de lo que se enseña y no es bíblico. Esa es la protesta de nosotros, porque nosotros nos basamos todo lo que enseñamos en la palabra de Dios. Y entonces vemos nosotros, hermano, que en Inglaterra hay mucho cristiano. Ahí surgen por primera vez los puritanos, hermanos. Los puritanos eran los que querían la Biblia pura, el cristianismo puro, no querían mezclas, porque acordémonos que en Inglaterra había muchos, por ejemplo, en los años 1700 estaba la reina Ana, estaban algunos otros reyes, algunos príncipes de la corona real, que ellos eran católicos e imponían al reino de Inglaterra, al reino de Escocia, de Irlanda y de esa parte de Europa. Ellos imponían que la Iglesia católica era la oficial, y entonces los cristianos verdaderos puros que habían guardado la palabra, los judíos también puros que querían obedecer lo que dice la Torá, entonces fueron perseguidos, y de tal manera que por eso ellos tienen que salir huyendo. Y ahí es donde yo veo la tercera fase de las caravanas, la tercera fase, porque tienen que surgir los barcos llenos, cargados de cristianos puritanos, en busca de la libertad, en busca de la libertad de religión, en busca de nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque ya se estaba viendo la violencia, estaban muriendo cristianos asesinados, se estaba mirando el abuso de las autoridades, donde se quería establecer, hermano, el culto, como decían los reyes católicos en Inglaterra. Y vemos nosotros, hermanos, que otra vez se da la violencia, el abuso hacia los pobres, vemos el maltrato, la discriminación religiosa, donde decía: ustedes son cristianos, judíos, ustedes son judíos, y entonces había discriminación. ¿Por qué? Porque los reyes habían implantado bajo edicto, ¿verdad?, que la religión oficial era el catolicismo, porque ellos eran católicos. Vemos nosotros cómo nuevamente surgen, hermanos, las caravanas masivas por barcos que van con destino a tierras desconocidas. En este caso ya se había descubierto América. Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1512 ya se estaba descubriendo el continente americano. Por lo tanto, ellos llevaban solamente marinos que conocían el rumbo, pero ellos llegaron a tierras desconocidas. Es cuando en Estados Unidos, hermanos, surgen las 13 colonias, y los puritanos, que ellos empezaron, hermanos, a bendecir la tierra. Por eso esta nación es bendecida, hermanos, porque sus raíces son evangelio puro, evangelio que esos hombres daban la vida por servirle a Dios. Ellos no querían contaminarse con enseñanzas antibíblicas. Y entonces ahí esas caravanas, ve usted, hermanos, cómo viene la línea, siempre el pueblo de Dios perseguido, asesinado, violencia, maltrato, discriminación, porque queremos mantener la doctrina pura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta nación, hermanos, nació así. Esta nación se ha estado contaminando poco a poco, y esta nación, tarde que temprano, tenemos que salir de esta nación, hermanos. Tenemos que nacer de esta nación. Y ya por último, ya tengo unos cuantos minutitos, solamente les quiero decir que la última caravana que yo veo en las Escrituras es la caravana que se va con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que nosotros se nos ha dado
cielo nuevo, tierra nueva. No es esta tierra, hermanos. Nosotros, la iglesia, vamos a emprender una caminata como la que vemos en el Éxodo, de Egipto hacia tierra prometida, tierra de Canaán que fluía leche y miel, la Jerusalén terrenal. Para nosotros, hermanos, los cristianos, ya no es esa terrenal Jerusalén, ya no es esa tierra santa, no. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser llevados, hermanos, y vamos a ser reunidos. Mire dónde Dios nos va a reunir. Va a haber un punto de partida. Así como en Centroamérica se decía, se corrían por las redes y se decía, nos vamos a reunir todos los de la caravana que vamos a salir tal fecha, y mandaban por sus Facebook, redes, decían, nos vamos a reunir en tal lugar, y de ahí todos llegan y nos vamos a juntar y vamos a emprender nuestra partida hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y así de la misma manera, hermanos, dice la Biblia, esto no lo digo yo, dice la Biblia que el Señor nos va a reunir. Dice que nos va a reunir, va a ser el llamamiento. Fíjese, el llamamiento va a ser el toque. Mire, lo voy a llevar a la escritura para que usted vea lo que la Biblia dice. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 17. Mire lo que dice la palabra. Dice, porque el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, o sea, usted y yo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ahí con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios en el aire, en las nubes, hermanos. Dios allá nos va a reunir a todos los cristianos, a los verdaderos cristianos, a los puritanos que practican el evangelio. Dice la Biblia que nos va a reunir allá en aquel lugar maravilloso en las nubes, y allí el Señor nos va a decir, estamos listos, ejército, y usted va a decir, sí, Señor, estoy listo, aquí estoy listo para ese gran éxodo masivo, para esa caminata, Señor, para ir a tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Y entonces el Señor va a decir, bueno, yo les dije que yo era el camino, y el Señor me imagino que nos va a decir, en el éxodo allá en la tierra, quien los dirigió fue Moisés. Pero ahora ya no hay un Moisés, ahora yo soy el camino. Por eso usted va a ver que Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino que los lleva a la verdad, a ese camino verdadero. Y ese camino verdadero nos lleva hacia donde está la vida abundante, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a la nueva Jerusalén, donde está la vida abundante, hermanos, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá pobreza, ya no habrá violencia. Dice la Biblia que ya no habrá gozo. La violencia se acabó toda la pobreza, se acabó toda la injusticia, la discriminación. Todos seremos llamados hijos de Dios, estaremos por siempre allá en aquel gran día. Pero el Señor nos va a llevar, mire, hermanos, yo creo que el Señor nos va a llevar ahí por los universos, por las constelaciones, por las galaxias, y uno se va a quedar sorprendido. Ah, Señor, ¿y aquella qué galaxia es? Y el Señor nos va a decir, esa galaxia yo la hice hace tantos miles y trillones de años, y esa galaxia se llama así, y se va a ver precioso, hermano. El Señor nos va, así como Israel que iba en ese camino para llegar a tierra, así nosotros, hermanos, para estar siempre con el Señor. Por eso en esta hora yo puedo mostrarles, hermanos, lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que Dios nos va a guiar, fíjense, el Señor nos va a guiar en esa caminata. Es por eso, hermanos, que antes, en el principio, los cristianos no nos llamábamos cristianos, ¿verdad? Porque ahora, digamos, cristianos se nos llama, pero antes en un principio les decían los del camino. Y les decían los del camino porque en el primer siglo se enseñaba que íbamos a ir con el Señor en esa caravana, a ese camino glorioso, a ese lugar divino, porque el Señor había dado promesas que nosotros no éramos de este mundo. Por eso la Biblia dice, ustedes no son están en este mundo, pero ustedes no son de este mundo.
Ustedes ya fueron comprados a precio de sangre y ustedes ahora han sido purificados para que mi Padre sean santificados a través de Jesucristo y ustedes puedan presentarse justos delante del Señor. Yo solamente quiero terminar diciéndote lo siguiente. Si tú en esta hora dices, pastor, yo no tengo a Jesús, pero yo me quiero ir con ustedes. Yo no me quiero quedar porque yo quiero salir de este mundo. Este mundo solamente es aflicción. Si tú quieres recibir a Jesús para que en aquel gran día, cuando Dios toque la trompeta, el ángel de Dios toque la trompeta y te vayas con nosotros y todos nos vayamos, hermanos, de este mundo donde tanta aflicción hay, yo te quiero decir que tienes que recibir a Jesús en tu corazón y renunciar a la maldad que está en tu corazón. Si tú quieres recibir a Jesús, solamente di conmigo estas palabras, di conmigo, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y te entrego toda mi vida, te confieso como mi Señor, Rey de Reyes. En esta hora, Señor, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando se pase lista, Señor, allá, yo pueda decir, a mi nombre yo feliz responderé. Si tú has declarado estas palabras, ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido a la iglesia que te ama. Solamente te voy a dar 3 recomendaciones. Número 1, cómprate una Biblia para que leas lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre, lo que dice Dios en su palabra, para que seas un cristiano puritano, un cristiano verdadero de la sana doctrina. Número 2, tienes que empezar a orar, a pedirle a Dios que te ayude y platicar con el Señor, platicarle cuáles son tus temores, qué es tu necesidad, tal como tú eres. Dile al Señor, ayúdame Señor, aquí estoy, platica con Él. Y número 3, tienes que buscar una iglesia donde congregarte, una iglesia cristiana, una iglesia donde se predique la sana doctrina, ¿verdad? Se predique a Cristo, que se predique que hay que dejar el mal para acercarnos a hacer el bien, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Para mí es una verdadera bendición poder bendecir tu vida. En el nombre de Jesús, al Señor la gloria y la honra por siempre. Amén, amén.